buenos días para todos, Dios los bendiga grandemente. Vamos a iniciar este día con mucha alegría en el Señor Jesucristo. Él nos ha dado su palabra, nos ha dado su salvación para que todos estemos alegres y contentos. Dice su palabra en Isaías 43:21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Así que ahí donde estás, disponte a alabar al Señor. Si estás con tu familia, reúnete con tu familia, con las palmas, con todo su corazón, con la mejor intención, con la mejor actitud para alabar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que nos ha dado salvación. Dice su palabra y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que ahí donde tú estás, si tienes algo de que arrepentirte, de que pedirle perdón al Señor, en el nombre de Jesús, Padre bendito, te damos gracias y te pedimos perdón por nuestros pecados. Queremos reconciliarnos contigo por medio de Cristo, porque Él con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario nos hizo aceptos al Padre. Somos aceptos en el amado. Y queremos hoy reconciliarnos contigo y darte gloria y honra al reconciliador, al enviado de Dios. La gloria a Cristo Jesús, Él se ha llevado el pecado en la cruz, ha vencido, nos ha liberado, alaben los santos con todos sus cantos, alabemos a Dios. Demos la gloria al enviado de Dios, un cántico nuevo al reconciliador, quien cree en su nombre no será defraudado, alaben los cielos con todos sus cantos, alabemos a Dios. Gloria al Señor en las alturas, por su Hijo demos gracias, y su nombre es exaltado, Jesucristo Rey amado. Demos la gloria a Cristo Jesús, Él se ha llevado el pecado en la cruz, ha vencido, nos ha liberado, alaben los santos con todos sus cantos, alabemos a Dios. Demos la gloria al enviado de Dios, un cántico nuevo al reconciliador, que cree en su nombre no será defraudado, alaben los cielos con todos sus cantos, alabemos a Dios. Gloria al Señor en las alturas, por su Hijo demos gracias, y su nombre es exaltado, Jesucristo Rey amado. Y su nombre es exaltado, Jesucristo Rey amado. Y su nombre es exaltado, Jesucristo Rey amado. Gracias, Señor, porque en la alabanza de tu pueblo tú te alegras, Señor, porque hemos sido hechos nuevas creaciones para alabar, para publicar tus alabanzas. En el nombre de Jesús te damos gracias y entregamos esta predicación en tus manos para que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos por medio de tu palabra, Señor, que seas tú en cada corazón, Señor, colocando tu verdad, colocando tu amor, colocando en nosotros aquellas cosas que debemos cambiar, que debemos mejorar, que debemos estar preparados, Señor, para estos tiempos. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la predicación de hoy se titula Preparados para el día malo.
Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios 6:13. La palabra de Dios nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, en muchas situaciones de nuestra vida nos damos cuenta de que las dificultades, los problemas, los inconvenientes llegan de sorpresa, no avisan. Realmente si nosotros supiéramos que vamos a tener tal dificultad, probablemente estaríamos más preparados para afrontarla. Nos hemos dado cuenta cómo esta situación actual que está viviendo el mundo y que requiere muchas respuestas y mucho análisis, ha causado pues que la gente de sorpresa diga: uy, esta situación, ¿qué es lo que ha sucedido? O sea, que le haya caído como un baldado de agua fría al mundo entero, porque las personas teníamos un plan, o teníamos ya dispuestas ciertas cosas, pero vemos como una situación de dificultad, una situación mala, puede cambiar totalmente nuestros planes. Entonces, la pregunta es: ¿por qué nosotros, si sabemos que van a venir dificultades, eso incluso lo dice la palabra de Dios, que van a venir pruebas, que van a haber diferentes catástrofes, diferentes tipos de situaciones complicadas, de enfermedades? Si el Señor Jesús ya nos anuncia eso en Mateo 24, nosotros, su iglesia, debemos estar preparados. No debe tomarnos por sorpresas estas cosas, sino debemos estar preparados para el día malo, para cuando haya dificultades, para cuando hayan problemas. Entonces, la palabra de Dios nos enseña hoy, o nos quiere enseñar hoy, o Dios a través de su palabra nos quiere enseñar cómo estar preparados para afrontar esas dificultades, para esos días malos que se vienen. Incluso todos hemos tenido días malos, días de dificultades, días en que nos ha tomado algo por sorpresas y nos ha causado bastante impacto en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo estar preparado para esos días malos? No podemos evitar que esas situaciones ocurran, pero sí podemos estar preparados para afrontarlas de la manera que Dios quiere que las afrontemos. Entonces, nosotros vemos en la palabra de Dios, en el versículo 14, en Efesios 6:14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, aquí en Efesios 6 nos habla de que hay unas fuerzas espirituales, de que hay unas influencias espirituales, unas huestes de maldad, unos principados, ante los cuales debemos estar preparados, y que muchas de esas situaciones y problemas que nosotros vivimos en nuestra vida son causados por esa influencia espiritual, sumado sobre todo a que no estamos preparados para afrontar esas situaciones. Entonces, la palabra de Dios, muchos conocen algo que habla acerca de la armadura de Dios, y muchos pensamos que esa armadura de Dios es como un ritual o una oración que simplemente hacemos y ya, nos colocamos la armadura de Dios y salimos a afrontar las situaciones de nuestra vida. Y así no es. La palabra de Dios no se refiere a un ritual o a algo que hacemos para ponernos la armadura y cuando llegamos nos la quitamos. No habla de eso. Vamos a ver en el desarrollo de esta predicación que lo que está hablando la palabra de Dios son de unos principios espirituales, unos principios que debemos nosotros tener en cuenta, que gracias a Cristo se nos han dado esos principios espirituales, esas herramientas espirituales que debemos colocarnos para el día a día, para nuestro diario vivir. O sea, no es algo que simplemente nos ponemos y nos quitamos, sino que es algo que debemos practicar a diario y que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son esas cosas, de acuerdo a la palabra de Dios, que debemos practicar y tener en nosotros para estar preparados para el día malo? Es lo que vamos a desarrollar en la predicación de hoy. Entonces, la palabra de Dios inicia diciéndonos que debemos estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, el primer principio o fundamento bíblico que nosotros debemos tener en cuenta en nuestras vidas es la verdad. En el diccionario de Strong,
la verdad se traduce como aletheia, que significa algo que es veraz, algo que es cierto. Y cuando habla de estar ceñidos, habla de la palabra griega perisonumi, algo difícil de pronunciar. Y básicamente sujetarse ese cinturón, estar amarrados con ese cinturón. En cuanto al tema de la armadura de Dios, que es la comparación que hace la palabra de Dios o el Espíritu Santo a través de Pablo, habla de una armadura de un soldado de la época. Y el cinturón pues era algo muy importante, algo que sostenía de alguna forma un soldado. Si no tenía bien amarrado el cinturón no podía ir a la guerra. Imagínense, pues se le podría soltar todo, estaba inseguro. Si no estaba bien ceñido, bien firme, pues no iba a poder seguir realizando las cosas que debe realizar un soldado. Entonces dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En el mundo de hoy impera mucha falsa información, mucha mentira. Si nosotros nos ponemos a analizar, hoy en día hay filosofías que prácticamente la gente acepta como verdades y son realmente en su sustento filosófico, pero también en el sustento, en la confrontación, en la realidad de la vida son mentiras. ¿Sí? Vemos cómo la gente ha aceptado ciertas realidades como una verdad y las vive como en su diario vivir, y obviamente afectan la vida de las personas, la salud de las personas, la economía de las personas, las relaciones personales, pero aún así las personas las siguen practicando. Hoy en día nos encontramos ante una época de fake news, o sea, muchas noticias mentirosas, y muchos de nosotros no analizamos esas noticias, sino que las tomamos y nos llenamos de miedo, de susto, cuando no es así. Cuando nosotros tenemos la palabra de verdad, tenemos la verdad en nosotros mismos, porque Cristo es la verdad. Él a sí mismo se hizo llamar como la verdad, porque Él era la sustancia misma de la verdad. Así que cuando nosotros andamos en Él, andamos en la verdad. Cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos la verdad en sí mismo. Y así, o sea, la verdad está en nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice en Efesios 4, 21, 24, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La palabra de Dios nos está diciendo, mire, si de verdad nosotros hemos creído en Jesús, si de verdad nosotros hemos sido enseñados por Él, si tenemos la verdad de su palabra en nosotros, pues ya no vivamos como vivíamos antes. Ya no creamos esas mentiras, despojémonos de toda esa mentira, despojémonos de todas aquellas cosas que no son la verdad, no las practiquemos, no las tengamos en cuenta. ¿Cómo? Renovando nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Lo que nosotros pensamos ahora no debe ser lo que pensábamos hace algunos años. Lo que nosotros pensamos ahora no debe ser lo que todo el mundo piensa. Lo que nosotros leemos en el Facebook no debe, o en las redes sociales, no debe orientar nuestra forma de pensar. Muchas personas realmente lo que hacen es repetir lo que ven en las noticias, en algunas noticias mentirosas. No constatan esa verdad frente a la palabra de Dios, frente al principio de Dios. De seguro que siempre hay una verdad en la Biblia que rompe, que tumba esos argumentos de mentira que quieren, de alguna forma, gobernar nuestra vida y dirigir nuestra vida. Entonces, ante una mentira, siempre nuestra respuesta inmediata debe ser la verdad escrita, como está escrita, tal como ha sido revelada por Dios en la palabra de Dios. El segundo aspecto, entonces el primero era la verdad, andar en verdad, y el segundo aspecto es la justicia. Dice el versículo 14 que estamos analizando, dice, y vestidos con la coraza de justicia. La palabra griega para esa coraza es dexorax, y básicamente lo que hacía esa coraza es proteger el pecho, donde están los órganos principales, donde está nuestro corazón. Y esta palabra justicia, del griego dikaiosune,
está relacionada o específicamente con el tema de la justificación. Es una palabra muy importante, muy doctrinal, pero muy pocos conocemos el significado de esa palabra de Dios, de esta palabra tan importante. Y en la palabra de Dios, en Romanos 5.1, la palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces vemos cómo Cristo, a través de su muerte en la cruz, lo que hizo fue justificarnos. ¿Qué significa esto? Declararnos inocentes ante Dios. Nuestro pecado merecía un juicio, ¿sí? Que la justicia de Dios, Dios que es justo, que ha colocado sus leyes en todo el universo, en la vida entera, para ser cumplidas, para que haya un equilibrio en el universo. Nuestro pecado desequilibra el universo, desequilibra la misma naturaleza y merecíamos el justo juicio de Dios. Pero Cristo se coloca en medio de nosotros y se hace justicia de Dios, es decir, somos declarados inocentes gracias al sacrificio y la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces, como hemos sido declarados inocentes por medio de Cristo y hemos sido justificados en Cristo, pues asimismo nosotros debemos vivir tal como el que nos justificó, debemos practicar la justicia con nuestro prójimo. Asimismo, nosotros no debemos vivir en nuestra propia justicia, como tratar de agradar a Dios y de tratar de hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros pensamos y pensamos que es lo justo y lo ecuánime, cuando realmente lo que es justo y ecuánime está revelado en la palabra de Dios. Entonces, una forma práctica que podemos determinar si no andamos en justicia es cuando nosotros no buscamos no buscamos el beneficio de las demás personas, sino solamente buscamos nuestro propio beneficio. Eso nos da evidencia de que no estamos andando en esa justicia que ha sido colocada a nosotros en Cristo, que no estamos practicando y no estamos siendo justos, no estamos colocándonos vestidos con la coraza de justicia. Y cuando no estamos haciendo eso, nuestro corazón está totalmente desprotegido, porque en esencia nosotros debemos ser tal como Jesús nos justificó, nosotros así mismo debemos practicar esa justicia. Entonces, cuando no buscamos nuestro propio beneficio, andamos practicando la justicia que ha sido colocada en nosotros por medio de Cristo. Eso debe ser claro para nosotros. El tercer aspecto en el cual nosotros debemos colocarnos o empezar a practicar un principio importantísimo es el Evangelio de la paz. La palabra de Dios nos dice en el versículo 15 de Efesios 6: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esta palabra apresto en griego es hetoimasia y habla de preparación, como si la palabra nos dijera: mira, estén preparados, estén listos para anunciar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas noticias de Dios, del perdón, de la salvación, de esta justicia, de esta justificación a través de la preciosa sangre de Cristo, de la muerte y la resurrección de Cristo. Nosotros debemos estar preparados para anunciar el Evangelio y, digamos, preparados para dar razón de nuestra fe. La pregunta es si de verdad nosotros estamos preparados para dar razón de nuestra fe ante tanta multitud de mentiras, de conceptos. Ya hoy lo vemos en las noticias, en los noticieros, en las entrevistas periodísticas, vemos cómo las personas les abren mucho más espacio a aquellas personas que predican cosas que de verdad son dañinas, cosas como el aborto, tantas mentiras de hoy en día, y se abren estos espacios y la gente pareciese que estuviese hablando verdades, y nosotros no estamos ahí como iglesia, como pueblo de Dios, con amabilidad, con verdad, con amor, en contra de esas mentiras, practicando esas mentiras. Y el Evangelio son esas buenas noticias que el mundo de hoy necesita más que nunca para que las personas dejen la depresión, dejen el miedo, dejen el temor. Entonces, ¿estamos preparados? ¿Nos hemos preparado para predicar el Evangelio? ¿Conocemos la palabra de Dios?
conocemos el significado de la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere enseñar. En muchas áreas de nuestra vida está la respuesta que necesita el mundo entero. O sea, en muchas áreas nosotros hemos constatado en nuestra propia vida que lo que dice la palabra es verdad, pero lo estamos predicando, lo estamos publicando. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es nuestro oficio sacerdotal, hablar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. ¿Cuántos discípulos estamos o tenemos nosotros y estamos enseñándoles la palabra de Dios? ¿Ya somos maestros de la palabra de Dios o ya llevamos 5 o 10 años y aún no somos maestros, como dice la palabra? Todavía estamos iniciando, tratando de aprender todavía la palabra de Dios. Entonces, dice su palabra, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Esa esperanza, claro que está en nosotros. Pero un momento, no solamente está aquí en nosotros, debemos estar preparados para dar razón, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, no con peleas, no con polémicas, sino con argumentos de verdad, con mucho amor, con mucha mansedumbre, para que Dios en su infinita misericordia quiera Él que conceda el arrepentimiento a las personas. Y por eso dice la palabra de Dios, como iniciamos la alabanza de hoy, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Entonces estamos utilizando los medios y todo lo que Dios nos ha concedido para publicar esas alabanzas, para que las personas crean en Jesucristo y creyendo en Jesucristo sean salvadas, tengan vida eterna. Entonces la pregunta es si estamos de verdad preparados para presentar esa defensa con mansedumbre y con reverencia de la palabra de Dios. Porque hay una cosa muy importante. El Señor ama a sus hijos, pero Él dice en su palabra, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Esto nos lo dice en Lucas 12:47. Así que conociendo la voluntad de Dios, que Él quiere que todas las personas sean salvas y que todos lleguen al conocimiento de Dios, nos estamos preparando para hacer esa voluntad de Dios, para llevarla a cabo. Somos los siervos de Dios, ¿sí? Y conociendo la voluntad de Dios, no podemos quedarnos sin preparación. Tenemos que prepararnos y empezar, conforme a su voluntad, a predicar la palabra de Dios. El otro aspecto, el otro principio que debemos practicar nosotros es el tema de la fe. La fe. El versículo 16 nos dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esa palabra de escudo es de sureus y se hablaba de un escudo grandísimo, un escudo que se colocaba precisamente en el inicio del ataque de una guerra. Lo hemos visto mucho en muchos documentales y en películas, cómo los soldados se cubrían con ese escudo, cubría todo su cuerpo, era un escudo grande, porque en el momento inicial había muchas flechas que eran lanzadas, y estas flechas, digamos, cuando se habla de dardos de fuego del maligno, se habla de precisión, o sea, de flechas que quieren entrar de manera precisa en cierto lugar preciso, ¿sí? Entonces estas flechas pues eran increíblemente dañinas, y este escudo grandísimo protegía a estos soldados. Estos dardos, trayéndolos al contexto actual, son la duda, el temor, la incertidumbre, esa incertidumbre que estamos viviendo hoy por el trabajo, por el empleo, por el futuro, por la economía. Y si dejamos que esa flecha, que el maligno nos influencie con ese dardo y nos lleve a nuestra mente y nos lleve al desespero, a la depresión, pues vamos a vivir derrotados. Muchas personas incluso han llegado al punto de terminar con su propia vida. Han aumentado los suicidios en esta época, han aumentado
los casos de depresión, de maltrato. Entonces, eso ha aumentado porque realmente no estamos tomando el principio de la fe para protegernos de todos estos dardos del maligno. La palabra maligno en este contexto está hablando de aquel maligno, aquel ser malo que nos influencia. Y el diablo, el maligno, nos influencia muchas veces imperceptiblemente, ¿sí? A alejarnos de la palabra de Dios. Esos dardos son usados para engaños, son como engaños que nos tiran en nuestra mente, en nuestro corazón, y son precisos. Y esos dardos van minando poco a poco, cuando nos damos cuenta estamos totalmente desangrados. Entonces, nosotros debemos entender que, como dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De esto se trata el ataque, de minar el conocimiento de Dios, de decir que la palabra de Dios no es verdad, que no tiene razón, que esto es anticuado, que esto no se cumple, que la palabra ha sido cambiada, miles de mentiras que precisamente nosotros tenemos en nosotros la capacidad de desarticular, de derrotar todo argumento. Pero lo que quiere hacer es que al no haber ese conocimiento de Dios, la gente viva en ignorancia. Nosotros aceptemos esas mentiras y vivamos derrotados, sin fe, que no agrademos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Un ejemplo práctico es que cuando viene esa incertidumbre, esos dardos por el futuro, por el trabajo, por todas estas cosas que rondan ahora en nuestra mente, nosotros debemos de una vez tener la fe que está escrita aquí. Es decir, una palabra de Dios. Entonces, si tienes temor en ese momento, si hay algo de incertidumbre en tu vida por el futuro, porque no puedes abrir tu negocio, por problemas económicos, aférrate a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te ayudaré. Siempre, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no nos deja, Dios no nos abandona. Debemos aferrarnos a esa palabra de Dios como lo cierto. Cuando nos aferramos, esa es la certeza, aferrarnos a algo que es cierto, algo que es firme, que es su palabra de Dios. Entonces esa certeza produce fruto, porque si nos estamos sosteniendo en esa palabra de Dios, de seguro Dios cumplirá esa palabra en nosotros, en nuestra vida, y se hará evidente. Recreará la situación por la que estemos pasando, la hará a nuestro favor. Entonces, confiemos en esta palabra. De eso se trata la fe, de confiar que lo que Dios dice es verdad, porque Él no miente, porque son firmes sus palabras. El otro aspecto en el que debemos tener en cuenta y que debemos practicar y aplicar en nuestras vidas es el principio de la salvación. Y este tema es muy complejo. Parece muy sencillo, pero es muy complejo. Vemos en el mundo de hoy que las mismas iglesias, que muchos creyentes están predicando mal acerca de la salvación. ¿Cómo es esto? No se está predicando la salvación. Se está predicando que la salvación es como un tema ahí temeroso, que se pierde, que de repente Dios nos dio un regalo, pero de repente nos lo quitó, porque se toman algunos versículos fuera de contexto. Pero hay muchos versículos y muchos estudios acerca de la firmeza que hay en la salvación. A los que hemos creído verdaderamente en Cristo, Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu. Y al ser sellados con su Santo Espíritu, estamos firmes en esa salvación y debemos entender, esa salvación es algo que practicamos diariamente, porque muchos sacan la excusa de que esa salvación se pierde ante nuestro pecado, pero nosotros al contrario, los que conocemos y estamos firmes en esta salvación que Dios nos ha dado no por nuestros méritos, sino como un regalo, estamos firmes en ella, estamos colocando nuestra esperanza en Cristo y esa esperanza no nos defrauda. Entonces a diario practicamos esa salvación, por eso se habla de que es un yelmo. Cuando no tenemos el yelmo y somos atacados por el maligno, eso va directamente a nuestra cabeza. Si nosotros no estamos seguros de nuestra salvación, no estamos en nada. Básicamente estamos dudando de lo que Cristo hizo en la cruz
El yelmo como cubría la cabeza, pues un ataque a la cabeza es algo determinante. Ya es un ataque de muerte, un golpe final. Y nuestra protección y seguridad en estos tiempos es tener en cuenta esa salvación que Cristo nos dio, la cual no es predicada hoy en día. Es increíble que se hable de salvación, pero no se predique en sustancia lo que es la verdadera salvación. Lo vamos a leer en el versículo Hebreos 7:25 para que todos estemos seguros de que esta salvación ha sido una salvación perpetua, que la tenemos, pero que estamos llamados a usarla de la manera correcta. Dice la palabra de Dios, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de Cristo como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros para que no nos falte la fe. Y dice que también puede salvar perpetuamente. Él nos ha dado vida eterna y esa vida eterna está en Jesucristo. No nos ha salvado por nuestras obras. Nos ha salvado, ha hecho un sacrificio una vez y para siempre para darnos vida eterna a través del conocimiento de su Hijo Jesucristo. Cuando alguien nos da un regalo, imaginémonos que alguien nos da un regalo, nosotros ese regalo, ¿qué hacemos? Lo tomamos, lo abrimos, lo usamos, digamos que es un regalo que hemos esperado durante mucho tiempo. Pues ese regalo nos agrada, nos gusta mucho y realmente sentimos alegría, y lo que hacemos con ese regalo, inmediatamente después de ese regalo, que probablemente no merecíamos, ¿sí?, es agradecerle a la persona que nos dio ese regalo. Y al agradecerle por ese regalo, pues lo llamamos, estamos en nuestro corazón, hacemos algo, tal vez queramos darle otro regalo. Bueno, entonces, si nosotros verdaderamente está la salvación en nosotros, en nuestro corazón, que es una garantía, es una seguridad, es algo firme de Dios, el primer resultado de esa salvación, o la consecuencia de tener esa salvación, es vivir en amor. Es increíble que la palabra nos dice, si ustedes de verdad tienen la salvación en su corazón, viven en amor. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como el Señor nos ha amado, nosotros también amar a las otras personas, amar a nuestro prójimo. Esa debe ser nuestra actitud, tener esa seguridad de salvación que Cristo nos ha dado, pero también ese regalo precioso que tenemos, agradecer por ese regalo, amando a las demás personas, practicando el amor de Cristo. El otro aspecto, el otro principio que está en la palabra de Dios en el versículo, dice en el 17, ya lo hemos explicado, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces en el versículo 17 nos habla de la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, o la espada que utilizaban los soldados en ese tiempo, era una espada de doble filo, una espada corta, con la cual, digamos, era una arma de ataque, ¿sí? Entonces, nuestro alimento diario es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo actúa por medio de esa palabra de Dios. Vamos a suponer que estamos en una ciudad completamente nueva, no habíamos ido a esa ciudad, una ciudad grande, no sé, Nueva York, una ciudad del mundo, y de repente hay un guía, y ese guía empieza a hablarnos en inglés y a decirnos hacia dónde tenemos que ir, pero en inglés, y nosotros no conocemos el idioma, no conocemos el inglés. O nos muestra un mapa y nos dice, mire, por aquí estamos, aquí en el oriente, en el occidente, en el norte, y tienes que ir hacia el sur, y aquí en tal parte está el museo. Digamos que estamos de turistas y queremos visitar la ciudad. Si nosotros no sabemos interpretar los mapas, ni siquiera sabemos cuál es el oriente, el occidente, hacia dónde nos vamos a conducir, vamos a estar totalmente confundidos en esa ciudad. El mundo realmente, hoy en día, este mundo globalizado, tiene muchas cosas, muchas mentiras, muchos caminos de mentira.
Y solo a través de la palabra de Dios el Espíritu Santo nos direcciona a lo que es la verdad, a lo que es justo, a lo que es correcto, a lo que es verdadero. Entonces, el Espíritu Santo nos guía a entender la Escritura. Y la Escritura nos lleva a ser guiados por el Espíritu Santo. Es una relación uno a uno. Porque, por ejemplo, la Escritura nos enseña a dejar el orgullo, a bajar la guardia ante nuestro orgullo y prepotencia y a escuchar la voz de Dios, esa voz de Dios que nos guía a través de su Santo Espíritu y que nos lleva a la palabra y nos dice lo que debemos cambiar y lo que debemos de corregir. Pero si nosotros no aceptamos esa guía, si no estamos pendientes de esa guía, nos vamos a perder. Entonces la palabra de Dios es increíblemente importante en estos tiempos, que a diario la tomemos. Si un día que nosotros dejemos de revisar, de estudiar, de escudriñar la Escritura, como nos dice el Señor Jesucristo, es un día que estamos sin alimento, que estamos en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestra confusión, en la confusión de nuestra mente. Así que la palabra de Dios, ese principio importante que debemos practicar para estar a diario firmes en esta batalla, porque realmente estas situaciones, y cada vez más vamos a ver que esto realmente, evidentemente, es una batalla. Entonces, bueno, como conclusión podemos ver lo que dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros esta armadura, como decíamos, no es algo que colocamos de repente y decimos, me coloco la armadura de Dios en el nombre de Jesús, amén. No, son principios espirituales que nosotros practicamos a diario como hijos de Dios, como amados de Dios, como sacerdotes del Altísimo, del Dios Altísimo. Aquí la palabra de Dios es clara, todos somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Para qué? Para anunciar esta palabra, para vivir en verdad. Entonces nosotros, así como Cristo nos enseñó, debemos vivir diciendo la verdad, andando en verdad, siendo justos, ecuánimos, equilibrados, llenos de fe, agradecidos y seguros por nuestra salvación, estudiando, escudriñando su palabra, es decir, colocando la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales, en estas cosas eternas, y como consecuencia de todo esto, pues listos para predicar el Evangelio, para dar testimonio de Cristo. En un versículo increíblemente, muchos versículos de Isaías nos hablan de la situación por la que estamos pasando y son increíbles, son muy importantes que los estudiemos en esta época. Hace 2650 años aproximadamente fue escrito el libro de Isaías y nos habla de lo que está sucediendo en el mundo y esto resume la predicación de hoy. Isaías 59:14 dice la palabra de Dios: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio el Señor, lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Entonces Él vino, Jesús vino, y lo salvó su brazo y afirmó su misma justicia. O sea, el mismo Dios vino a tomar esa justicia con su propio brazo. Dice en el 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Así que Cristo está hablando aquí, se vistió de esa armadura de Dios. Él fue el primero que vino como hombre, se vistió de esa armadura de Dios a traer esa justicia, esa salvación, esa fe, para venir a salvarnos. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, debemos vestirnos, revestirnos de esa armadura de Dios, de estos principios espirituales, identificándonos con Cristo, así como Él hizo.
nosotros también pongamos en práctica estos principios citados para resistir el día malo. Si nosotros andamos en la verdad, si ponemos en práctica la justicia que Cristo hizo por nosotros, si colocamos nuestra fe en acción cuando llega la duda o el temor, si somos agradecidos con el regalo de la salvación y mantenemos firmes en ese regalo inmerecido, viviendo en amor con el prójimo, si estudiamos la palabra de Dios diariamente para que el Espíritu Santo obre en nosotros, entonces podemos decir que tenemos la armadura de Dios y que estamos preparados para el día malo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor, por esta predicación, para que llegue a nuestro corazón, a nuestra mente y la coloquemos por obra, bendito Dios. Para que estemos revestidos, Señor, para que primero nos despojemos de ese viejo hombre, de esas malas costumbres, de esos malos pensamientos y nos vistamos de toda esa gracia, de todos estos principios que tú nos has dado para que los practiquemos, porque tenemos un Espíritu Santo que has colocado en nosotros para que ya no vivamos en temor. Un espíritu con el cual nos has llenado de amor, de fortaleza, Señor, para predicar tu verdad, para vivir en justicia, en fe, en esperanza, Señor, para ser ecuánimes, para no pensar solo en nosotros mismos, sino practicar la justicia, Señor, pensando en las necesidades de los demás, Señor. Por eso te oramos, bendito Dios, por esos diezmos y ofrendas a través de los cuales, Señor, también tu iglesia sirve a otros, Señor, a través de la cual se expande el Evangelio, Señor. Te oramos por la provisión de las familias que en este momento, Señor, no tienen esa provisión, que está escasa, Señor, por las dificultades por las que el mundo está pasando. Seas tú, Señor, proveyendo a cada familia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te alabamos, bendito Dios. Gracias, Señor, por esa salvación que tú nos has dado, por ese amor que tú nos has dado. Permite, Señor, que de ahora en adelante, colocado esta armadura, Señor, practiquemos diariamente tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, toda tu iglesia dice amén.